Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él trajo un evangelio nuevo. Evangelio viene de un término evangelio que quiere decir buenas nuevas. Entonces, es importante que sepamos cuáles son las nuevas de Él, ¿no? Ahora bien, hay un tema muy relevante que cuando uno estudia la Escritura como un todo descubre lo siguiente. Jesús aprovechó todo tipo de circunstancias para enseñar. Si había personas en algún entorno y estaba pasando algo, Él aprovechaba eso para hablar del reino de los cielos. Pero dependía de esa circunstancia que se estaba dando. Si alguien venía y le preguntaba algo a Él, Él aprovechaba eso para hablar del reino de los cielos. Pero dependía obviamente de la pregunta que le estaban planteando. ¿Sí? Y así podría seguir diferentes tipos de eventos que se daban en forma externa y Él los aprovechaba para enseñar y ministrar y que se conociera el reino de los cielos. Pero todas esas formas de comunicación y de enseñanza que son súper valiosas estaban basadas en situaciones que se daban afuera. Hay otro tipo de enseñanza que dio el Señor Jesús. Ese tipo de enseñanza es cuando Él, por su voluntad, Él escoge el tema. Él elige enseñar algo en particular. Entonces, aunque los primeros tipos son muy valiosos, a lo primero que yo le debería poner atención es aquellas circunstancias donde Él, por elección propia, Él eligió el tema que iba a tratar. ¿Me entienden? Porque aquí es donde Él me empieza a comunicar en una manera ordenada y concertada cuál es la buena nueva. Si yo veo los 4 evangelios, cada evangelio tiene un énfasis particular. Juan me cuenta más sobre la persona, sobre el corazón de él, sus sentimientos, su manera. Obviamente me cuenta los mismos hechos, algunos sí, otros no. ¿Okay? Lucas es escrito muy posterior al tiempo que el Señor estuvo con nosotros. Lucas era un doctor y él le escribe al excelentísimo Teófilo. Teófilo, cuando se estudia este tema, se descubre que hay una fuerte tendencia a pensar de que Teófilo iba a ser el abogado de Pablo delante de César. Entonces, Lucas le escribe y le dice, voy a poner los hechos en orden, los cuales son ciertísimos para nosotros. Entonces le describe de la mejor manera posible, en forma cronológicamente ordenada, qué fue lo que sucedió durante todo el ministerio de Jesús. Inclusive da una descripción desde una perspectiva muy judía del origen de Jesús, lo cual es completamente consistente en el cumplimiento de las profecías del Mesías que habría de venir. ¿Ok? Ese mismo Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es como la continuación del Evangelio de Lucas. Entonces, ese Evangelio a mí me da un orden cronológico y me da un orden en general de todo lo que sucedió. Historia. Es más, me da una certeza histórica, ¿ok? Secuencial. Si yo voy a Marcos, el Evangelio de Marcos es muy interesante porque Marcos en realidad se refiere a Juan Marcos, el cual fue un escribiente que inclusive aparece en el libro de los Hechos, y que en un tiempo estuvo con con Pablo y con Bernabé, y que inclusive hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé debido a Juan Marcos, ¿ok? Marcos eventualmente está con Pedro y toma y transcribe las memorias de Pedro, digamos, es como el Evangelio de Pedro realmente transcrito por Juan Marcos, ¿ok? Y que es sumamente interesante porque me da también una dimensión respecto a los discípulos, qué pensaban los discípulos, cómo veían las cosas desde la perspectiva de los discípulos, ¿ok? No es solo eso, es mucho más que eso, pero para el propósito que estoy hablando ahorita sí es muy relevante. Mateo tiene una particularidad. Mateo es el evangelio que se ocupa de mejor manera de transcribir lo que Jesús dijo. Entonces es en el libro de Mateo, en el capítulo 5,
donde yo me encuentro lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte consta de 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y en él está contenido un mensaje importantísimo, que, y no lo dije en la primera parte, pero una de las cosas que me empezaba a hablar el Espíritu Santo, muchas veces estaba leyendo las Escrituras, y me decía, ahí no, es, lo que dice no es lo que yo escribí. Así me lo decía el Espíritu. Y yo, ok, yo no voy a inventar otra palabra. Señor, ¿me entienden? ¿Cómo esto? Entonces el Espíritu Santo me decía, es que ahí lo que dice es tal cosa. Desde una perspectiva personal, yo puedo aceptarlo o no aceptarlo, sé con quién estoy hablando, tengo comunión con el Espíritu, pero si yo alguna vez le tengo que enseñar a alguien, ¿cómo les voy a decir esto? Pues es muy sencillo. Busca el texto original, el idioma original. Ok. Les puedo decir que mi manejo de griego para el Nuevo Testamento y hebreo para el Antiguo era nulo. Pero a partir de estar en esto, no es que hablo, porque no es así, pero de tanto leer, de tanto estar con el Espíritu, de estarme él hablando, hoy en día puedo entender textos. Y más hoy en día hay muchas herramientas, hasta me he hecho vaguillo, la verdad. Ahora hay muchas herramientas que ayudan y antes leía más corrido, ahora es como que necesito de esto, pero entiendo bien. Y la verdad es que muchas de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba, hoy en día las puedo confirmar fácilmente con la traducción exacta. Porque hay que comprender algo. Yo no necesariamente quiero decir que, por ejemplo, los traductores de las Escrituras hayan sido hombres malvados y pretendían traducir las cosas mal, pero entendamos algo. Si nosotros tenemos conciencia que a través de los años o los siglos, la revelación cada vez ha ido más en aumento, gente que vivía hace 4, 5, 6, 7 siglos atrás con una revelación muy limitada, ¿cómo iban a entender las maravillas que estaban en las Escrituras? Entonces muchas veces chocaban, no sabían qué hacer y trataban de arreglar el asunto, pero no eran traductores fieles. Y eso sigue siendo así. Y si alguien quiere enojarse, se lo demuestro facilísimo. Y lo he demostrado montones de veces. Pero en fin, de nuevo, sin decir que la gente es mala, ni mucho menos, no voy a meterme en ese tema, sí puedo decir que hay pasajes que la traducción ha oscurecido el verdadero significado de la revelación que estaba ahí. Y por eso es tan importante que sea el Espíritu Santo el que te lo revele. Esto. ¿Ya lo alcancé? Ok. Mateo capítulo 5. Voy a tomar esto como que estamos arrancando. Estamos empezando a poner las primeras piedras, ¿ok? Entonces, como estamos poniendo las primeras piedras, aunque sí les voy a hablar de otras escrituras y les voy a mencionar muchos principios y cosas, quiero que entiendan que aquí hay algo muy particular. El capítulo le pusieron un nombre, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Quiero destacar algo sobre los títulos que tenemos en nuestras Biblias en español. Los títulos no son parte de la Biblia, fueron puestos. Inclusive hay conceptos que hay un argumento que se está desarrollando y que tal vez en la explicación de ese argumento se da 1 o 2 ejemplos y les meten títulos y la gente lo entiende como si fueran enseñanzas aparte, y eso no es cierto. Pero bueno, en este caso nos ayuda por lo menos para ubicarnos. Es el Sermón del Monte, verso 1. Viendo la multitud, estaba hablando de Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Ok? Aquí empieza, ya solo con esto ya tengo muchísimo de qué hablar. Voy a tratar de ser corto. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Primera pregunta, ¿a quién les enseñaba? No, ¿a quién? ¿A quién? ¿Al pueblo? A la multitud. La Biblia no dice que le estaba enseñando ni al pueblo ni a la multitud. Le estaba enseñando a los discípulos. Oiga, y entendamos aquí, hay un punto importante. Voy a destacar algunas cosas porque aquí tengo algunas notas. Si quieren para ustedes después, ustedes pueden ir y buscar en Lucas capítulo 6 a partir del verso 17
y van a encontrar a Jesús ahora en un lugar llano. Aquí estamos en un monte, ahora en un lugar llano y hablando exactamente de lo mismo. Y si ustedes van al libro de Marcos en el capítulo 4, él se lo van a encontrar enseñando en una barca, que aunque empieza enseñando la parábola del sembrador, que está en Marcos capítulo 3, Mateo capítulo 13, inmediatamente empieza a hablar a partir del verso 21 de temas que están correlacionados con lo que vamos a encontrar en el Sermón del Monte. ¿Por qué quiero decirles eso? Bueno, aquí hay dos verdades. La primera verdad es la siguiente. Esa evidencia que les acabo de decir me dice que Jesús repetía este mensaje en múltiples ocasiones. Si usted es mandado a dar un mensaje a una multitud y no puede postearlo en Facebook o en un montón de cosas porque no existía nada de eso, la única opción que usted tenía era ir a diferentes lugares y compartir su mensaje. No estoy diciendo que no haya mensaje en todas las demás enseñanzas que hay de Jesús, pero son mensajes que básicamente terminan complementándose con la línea central. Y si yo voy a ir a dar un mensaje, pues lo que voy a ir a decir, si reúno una multitud, es contar la línea central de mi mensaje. ¿Entendido? Entonces yo quiero que ustedes comprendan algo. Solo ese elemento ya me establece algo importantísimo. Nadie está diciendo ni le está quitando relevancia a otros pasajes de las Escrituras y enseñanzas de Jesús. Ninguno. Pero si usted me dice cuál es la idea central, cuáles son los elementos centrales del mensaje de Jesús, esos elementos centrales van a estar aquí. En 3 capítulos, no en este versículo. Lo segundo, Jesús se volvió a enseñarle a sus discípulos. Mucha otra gente lo oyó. Y si fuéramos a Mateo capítulo 13, usted encontraría la parábola del sembrador, y después de eso va a encontrar donde los discípulos le preguntan que por qué enseñaba en forma de parábolas. Le digo, para que no entiendan. Jesús no quiere que la gente entienda. Le digo, no, Jesús está haciendo una división. ¿Cuál es esa división? Está haciendo una división entre los que son sus discípulos y los que no lo son. Aquí hay un tema interesante. Todos eran israelitas, todos eran parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero él, a los que les estaba enseñando, eran los que iban a ser discípulos. Para ser discípulos, usted tiene que estar dispuesto a aprender. No, es que ya yo sé, ya yo tengo mi manera de verlo. Le digo, bueno, tengo un problema. Jesús es Jesús, y si usted tiene una manera de verlo diferente, ese no es Jesús, porque Jesús solo es el que está reflejado en las Escrituras. Y no solo eso, es que yo pienso que el mensaje de Jesús, eso es lo que usted piensa. Y lo digo yo también, yo tuve que renunciar a lo que yo pensaba cuando el Espíritu Santo me empezó a enseñar, porque Él me dijo, si tú vas a pensar lo que tú quieres, entonces no te puedo enseñar. Y yo me encuentro como Pablo en Filipenses capítulo 3 llega a decir que él tomó todo lo que él sabía, había sido formado por Gamaliel, fariseo de fariseos, o sea, tenía toda una formación. Él tuvo que agarrar todo eso y tomarlo por basura con tal de conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Inclusive he encontrado en algunos casos con algunas personas que han estudiado mucho que les cuesta mucho porque no quieren renunciar a lo suyo. Yo tuve que renunciar a lo mío. Yo no enseño lo que yo pensaba. Yo enseño lo que el Espíritu me enseñó, pero me tuve que someter a Él. Y tuve que decirle, Señor, pues está bien, tú eres el que sabe. Yo me callo y escucho. Para ser un discípulo yo tengo que tener voluntad para eso. Cuando la Escritura me dice, en Josué capítulo 1, verso 9, nunca se apartará este libro delante de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes. Entonces harás conforme a lo que en él está escrito. Sí, así es como dice. Sí. Harás prosperar tu camino. Y entonces, vamos a leerlo bien, porque a veces, yo ahorita lo recuerdo más, no en español, entonces, pero a ver, Josué capítulo 1,
verso 9. Verso 8, perdón, verso 8. Nunca se apartará de tu boca, bueno, es lo mismo, pero no es de las mismas palabras que Reina Valera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El término hebreo que está ahí es como rumiar, como masticar, pero también es decir. Es como cuando usted está enojado y se habla usted solo. ¿Alguna vez ha pasado? Y está en esa habladera, usted está hablando usted. Bueno, exactamente eso, solo que sin estar bravo, pero es repitiendo esto para mí mismo. Sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes. La gente entiende guardar como hacer. Y ahí metió las patas, como dicen por ahí. La palabra no significa hacer, significa guardar, poner aquí adentro. Su trabajo es poner esta palabra dentro de usted. La gente cree que nuestro trabajo es cumplir la palabra, y no estoy diciendo que entonces vamos a vivir la vida de loca y hagamos tonteras, no estoy hablando de eso. Pero de lo que estoy hablando es, usted va a poner esta palabra dentro de usted. ¿Ok? Nunca se apartará esta palabra de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella. Bueno, nunca se apartará este libro de delante de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo pongas dentro de ti. ¿Es difícil entender eso? Okay. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy enseñan otras cosas de cómo hacer prosperar nuestro camino. Pero hay un detalle que aquí se está pasando por alto, y es el siguiente: para que lo guardes, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga, y yo hablo con gente y me dice, es que yo no puedo cumplir toda la ley, es que nadie puede cumplir toda la ley, no se puede, o sea, qué difícil yo hago, es esta lucha, y hermano, y aquí vamos en esta batalla. Y digo, un momento, usted está tratando de cumplir la palabra haciendo la palabra. Aquí y en una multitud de pasajes que, de nuevo, por un tema de simplicidad en este momento, me lleva, el principio es diferente. El principio es, yo voy a poner su palabra dentro de mí. Su palabra es viva y eficaz. Ella tiene la capacidad, con algunas cosas más que les voy a enseñar, de transformarme. Porque aquí la conclusión automática que sucede a partir de que yo tome esta palabra y la ponga en mí a través de estármela repitiendo y meditándola, es que entonces, y dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso quiere decir que inclusive en situaciones donde usted ni siquiera lo está razonando, de aquí adentro le va a surgir cómo debe de actuar. Y además de eso, le va a surgir de una manera que no es como tienes que hacer esto, sino eso es lo que te va a nacer. Es una condición en la cual depende más de Dios transformarme a mí, santificarme a mí, que yo tratar de santificarme yo. Una vez discutía con alguien sobre esto, me decía, es que no, o sea, todos tenemos que santificarnos. Digo, tengo un problema cada vez, podemos ir a todos los ejemplos que están en la Biblia, y yo le puedo decir que todos tienen una mala traducción, y se les puedo demostrar uno por uno.
Lo que hemos sido llamados cuando nos dice que vengamos a santificarnos es a venir delante de Él, porque lo único que santifica es Dios, ¿o no? O usted se puede santificar, en cuyo caso no ocupamos ni a Dios ni a Jesús, ¿no? ¿Me entienden? Principio básico. Pero ahora lo primero que yo tengo que hacer es empezar a poner la palabra dentro de mí. Aquí lo que me llama es: nunca se apartará esta palabra de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella. Eso quiere decir que es una persona que tiene una voluntad particular, es una persona que está dispuesta a estar pensando en esto, para dedicarle tiempo a esto, y no es nada más cuerpo presente, alma ausente. Porque hoy en día mucha gente va a la iglesia no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sin entender ni siquiera el significado de ese versículo que está en el libro de Hebreos capítulo 10, ni tampoco entendiendo que nada más estar ahí presente con la mente en nuestro planeta no sirve absolutamente de nada. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ni la mente, ni el alma, ni las fuerzas, ni nada está involucrado, solo estoy ahí así, no estoy haciendo nada. Entonces, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Los discípulos tienen disposición de aprender. Tienen disposición de investigar. Yo no quiero que yo les diga algo y ustedes lo crean nada más porque lo dije yo. Yo quiero que usted vaya y lo investigue. Quiero que usted vaya y lo lea. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo quiero que usted se convenza porque la palabra lo dice. Yo quiero que usted convenza porque usted tiene relación con el Espíritu y el Espíritu le da convicción. Así es como debe de ser. No me van a ver muy religioso, ni tengo formas de hablar muy religioso, porque me parece que la religión robó la verdadera esencia de lo que es conocer al Señor Jesús y vivir para Él. Porque ahora ya no se trata de vivir para Él y amarlo con todo mi corazón y cada minuto de mi vida le pertenece, es simplemente tener una manera de hablar y una manera de comportarme, y si tengo carro, una calcomanía en el bumper o una camiseta que diga algo respecto de Jesús. Eso no es. Si la tiene, no tengo ningún problema, que he dicho. Pero eso no tiene nada que ver. Jesús no fue a una cruz para que usted tenga un carro en primer lugar y en segundo lugar que le ponga una calcomanía atrás y le ponga el regalo de Dios. Si lo hace, no tengo ningún problema. Es su carro, usted puede hacer lo que usted quiera, y si usted considera que es el regalo de Dios, pues magnífico, gloria a Dios, porque las bendiciones provienen de Él ciertamente. Muy bien, entendemos. Pero entonces, estoy en el verso 1. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí empieza lo que el Espíritu Santo me dijo que era el discurso inaugural, como el discurso inaugural que daría cualquier presidente cuando está asumiendo el poder. O sea, si ustedes piensan en esto, nosotros lo que tendríamos es cuando un presidente es electo y viene el día de la toma de poderes, que este presidente se pare y dé un discurso y nos cuente en ese discurso qué es lo que piensa hacer en los próximos 4 años de gobierno, ¿no? Es exactamente igual. Y así fue como el Espíritu me lo habló. ¿Ok? Y empezaríamos con lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese será el mensaje de mi próxima enseñanza, a partir de ese punto.